En el mundo de las telecomunicaciones, hay quien se atreve a desafiar a los gigantes. En este caso, tenemos a Bernard Evers, un empresario ambicioso que se lanzó a la escena con una visión audaz. Lo cierto es que en 1990, cuando el mercado estaba lleno de empresas telefónicas grandes y establecidas, él logró convencer a los inversores de que su idea era viable. Con una estrategia innovadora y un equipo de trabajo determinado, Evers consiguió construir la segunda telefónica más grande del país, desafiando directamente a las potencias establecidas. ¿Pero qué secretos había detrás de este éxito? ¿Qué habilidades especiales tenía el hombre para convencer a las personas y obtener los fondos necesarios para llevar su visión a cabo? En esta sección, vamos a descubrir la respuesta. En 1999, WorldCom estaba al borde del colapso. La deuda que habían acumulado durante años parecía insuperable. Para el CEO, Bernard Evers, era un desafío encontrar una solución. Pero en lugar de enfrentar la realidad, comenzó a buscar formas de manipular las cuentas para sacarlos adelante. Y aquí viene lo importante, Evers y su equipo de contabilidad empezaron a alterar los registros financieros de la empresa. Eliminaron millones de dólares de pérdidas y reemplazaron el registro oficial con una versión falsa. Era como si el banco hubiera perdido todo, y ellos eran los únicos que sabían dónde estaba. Pero ¿cómo lograban mantenerlo en secreto? Y aquí viene lo que nos va a contar, la red de colaboradores corruptos y cómplices que ayudaron a llevar este esquema a cabo. Mientras WorldCom se preparaba para despegar, su CEO Bernard Evers estaba ya trabajando en una estructura financiera compleja. Y aquí viene lo que nos va a contar, la red de colaboradores corruptos y cómplices que ayudaron a llevar este esquema a cabo. Entre ellos se encontraba un ex ejecutivo del banco First Union, cuyo cargo era el de asesor financiero para WorldCom. Este hombre era un experto en manipular los libros de cuenta y ayudó a ocultar gastos masivos. Pero no fue solo el hombre en el banco quien hizo esto, muchos otros tenían su parte a la hora de la contabilidad de esta empresa. Su trabajo consistía en aprobar cuentas falsas y ocultar los gastos que se estaban haciendo. Y aquí veo la trama que se estaba formando. Mientras Bernard Evers, el CEO de WorldCom, sonreía desde su cubículo ejecutivo, en una oficina lujosa y moderna, un equipo de contadores internos estaba trabajando incansablemente para manipular los libros de cuenta de la empresa. Y aquí viene lo importante, ellos eran los dueños de la verdad, pero Evers era el maestro del engaño. Su trabajo consistía en aprobar cuentas falsas y ocultar los gastos que se estaban haciendo, como inversiones en tecnología y mercados emergentes. Pero, ¿cómo podían pasar desapercibidos? La clave estaba en la creación de una estructura contable compleja, llena de giros y vueltas que solo un experto podría entender. Y el equipo de contadores internos era precisamente eso, expertos en ocultar la verdad detrás de una fachada de legítimo negocio. Mientras tanto, Evers continuaba sonriendo, mientras su empresa se adentra en los abismos del fraude contable. Mientras el mundo de WorldCom parecía inmune a la crisis, en realidad estaban ocurriendo cosas que harían que incluso el hombre más confiado se sintiera inquieto. Y es que detrás de la fachada de una empresa que parecía estar funcionando como pechuga, había un juego peligroso de fraude contable que estaba hundiendo todo en un abismo sin fondo. Evers, el hombre que sentaba al frente de WorldCom, seguía sonriendo mientras su empresa se adentraba cada vez más en la oscuridad. Pero, ¿cómo era posible? La estructura financiera, diseñada para parecer legítima pero en realidad engañosa, estaba a punto de revelar su secreto. Y ese secreto estaba en la forma en que WorldCom manipulaba sus cuentas para crear una ilusión de prosperidad mientras se endeudaba cada vez más. ¿Cómo podían hacerlo? La respuesta era sorprendente y estaba a punto de cambiar todo. En la investigación que comenzó, el FBI y la SEC comenzaron a desmantelar las estructuras de fraude contable que rodeaban a WorldCom. Un equipo especializado en análisis financiero trabajaba incansablemente para descubrir los cables de comunicación que conectaban al CEO con sus colegas corruptos. Mientras tanto, el FBI seguía una pista crucial, las facturas por cobrar que habían sido manipuladas y ocultadas en contenedores especiales. La investigación era un laberinto complejo de cuentas ficticias y transacciones sospechosas. Y aquí viene lo importante, WorldCom había creado un sistema doble para ocultar sus pérdidas, al mismo tiempo que presentaba resultados financieros falsos a la bolsa. ¿Cómo podían hacerlo? La respuesta era sorprendente y estaba a punto de cambiar todo. La pregunta era, ¿podría escaparles la justicia?
En los meses que siguieron, el escándalo del fraude contable de WorldCom comenzó a desmoronarse. Y aquí viene lo importante, una auditoría externa reveló que el problema era mucho más grave de lo que se había imaginado. El banco perdió miles de millones de dólares, y con él, la reputación de su CEO, Bernard Evers. La investigación también señaló a un grupo de ejecutivos del fondo de inversión JP Morgan, quienes habían invertido en las acciones del grupo. Pero lo que sorprendió a todos fue la complejidad del esquema contable. Era como si se hubieran inventado sus propias reglas para engañar a los inversores y al propio gobierno. La pregunta era, ¿cómo podían ser tan audaces? Y el impacto de este descubrimiento era aún mayor, que otras empresas habrían estado afectadas por este fraude contable. Mientras que la investigación continuaba, un informe reveló detalles desmoralizantes sobre las finanzas del WorldCom. Y aquí viene lo importante, la cantidad de dinero manipulada era casi imposible de imaginar. Se estima que se habían extraído alrededor de $1.000 millones del presupuesto anual, una cantidad que equivalía a 10 años de ganancias. El desastre resultante fue devastador, las acciones del WorldCom cayeron hasta la mitad en un solo día. Bernard Evers, el CEO, se vio obligado a abandonar su puesto y el futuro del conglomerado parecía incierto. ¿Pero qué había impulsado a alguien con tantas posibilidades a recurrir al fraude contable? La pregunta aún persistía, como un espejismo que no podían deshacerse. Y mientras tanto, las autoridades estadounidenses seguían persiguiendo a los responsables de este escándalo sin precedentes. La historia del fraude contable de WorldCom es un recordatorio claro de que la ambición y el ego no deben llevar a las personas a comprometer su integridad. En 2002, Bernard Evers, el exdirector ejecutivo de WorldCom, se vio envuelto en uno de los escándalos financieros más grandes de la historia. Un error simple de contabilidad creó una falsa percepción de ganancias, lo que llevó a un golpe bursátil masivo y al colapso del negocio. El banco quebró, perdiendo $11.000 millones. La desesperación de Evers fue palpable cuando intentó mantener el control sobre la situación, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses se acercaban cada vez más a él. A medida que la realidad de su situación comenzaba a asomarse, Evers se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras el mundo aún se estaba recuperando del shock de WorldCom, Bernard Evers se encontró en el centro del olvido. Pero la verdad sobre su fraude contable de $11.000 millones siguió siendo un misterio para muchos. En este video, hemos explorado cómo su ambición y codicia lo llevaron a una caída inesperada. A medida que la realidad de su situación comenzaba a asomarse, Evers se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La pérdida de confianza no fue solo un sentimiento ajeno a él, sino que también afectó a miles de empleados y inversores que habían perdido todo en la quiebra. A medida que el tiempo pasaba, Evers se dio cuenta de que su legado estaba condenado a ser olvidado, sumergido en un mar de deuda y responsabilidad. Y ahora, es hora de ti. ¿Qué vas a hacer? Vamos a resolver juntos los bucles pendientes, a aprender de las lecciones del pasado. Suscríbete hoy mismo y sé parte de nuestra comunidad de investigadores en finanzas.